Hola, hola amados, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas tardes. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo. Damos gracias al Eterno por este tiempo de convocatorias. Ustedes saben, quienes siguen el canal o quienes siguen el ministerio, estamos hablando sobre convocatorias, las convocatorias trazadas, las convocatorias dispuestas por nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y ahí quiero hacer una pequeña introducción, si se quiere, ya que tenemos, ¿no?, alguna idea sobre las convocatorias, tenemos algún preconcepto sobre las fiestas del Eterno, sobre los tiempos señalados por nuestro Padre para su pueblo, porque tendemos a pensar que esto es viejo, que esto le perteneció solo a un pueblo en la antigüedad, o que son fiestas de los judíos, o sea, que nacieron en el corazón de los judíos, si se quiere así. Pero sin embargo leemos en el libro de Levítico, ¿sí?, capítulo 23, y vamos para allá. Levíticos capítulo 23, vemos a nuestro Padre Celestial hablando directamente con su siervo, con Moisés, para que hable de parte de él al pueblo. Y le dice esto: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocatorias, son estas. Entonces Dios está hablando con Moisés y le está diciendo: Moisés, dile a mi pueblo que las fiestas solemnes de Jehová, mías, son estas. Y después dice: y esto será por estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Tenemos la idea de pensar que son fiestas judías. Sin embargo, esto lo hemos hablado un montón de veces y creo que lo voy a hablar siempre, porque necesitamos saberlo. Muchas veces pensamos que el pueblo de Israel es el pueblo judío. Y ahí hay una gran ignorancia en ese tema. Judío es aquel que desciende directamente de la tribu de Judá, así como Pablo fue un benjaminita, porque descendía de la tribu de Benjamín, ¿sí? Y así los rubenitas, que descendían de la tribu de Rubén, los simeonitas, porque descendían de la tribu de Simón. De la misma manera, los descendientes de la tribu de Judá, ¿sí?, son llamados judíos. Ahora, entendamos esto, gente, también. Cuando ocurre en los tiempos del hijo de Salomón, sucesor de David, hijo de Salomón, el rey hijo de Salomón, en el cual las tribus son divididas, es Roboam. En el tiempo de Roboam, entonces, el reino de Israel es dividido, quedando 10 tribus en la provincia de Samaria y 2 tribus en la provincia de Judea. O sea, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, ¿sí?, porque una provincia está por encima de la otra. Esas 2 tribus del sur, ¿sí?, son compuestas, o ese reino del sur, o esas 2 tribus que quedaron al sur, es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estas tribus, luego de su cautiverio en el año 586, antes de Yeshua, antes de la era común, una vez vueltas, ¿sí?, de 70 años de cautiverio, de 70 años de estar cautivas en Babilonia, ¿sí?, allá cerquita de Ur de los Caldeos, de allá de donde salió Abraham en su tiempo. Entonces son llevadas para allá donde ese reino que era Babilonia había conquistado tantísimas tierras y había conquistado la tierra de Israel. Entonces se lleva cautivo, ¿sí?, a los habitantes de Israel en ese entonces, los habitantes de ese reino del sur o de esa provincia de Judea, ¿sí? Entonces son llevados cautivos a Babilonia. Una vez vueltos, después de 70 años, ¿sí?, el número de personas, el número de integrantes de la tribu de Judá era mayor, ¿sí?, a la de la tribu de Benjamín. Por esa razón es que reciben aún los de Benjamín el nombre, ¿sí?, de judíos, ¿sí?, porque venían de la tribu de Judá por ser número
numerosa, ¿sí? Entonces, y vuelven todos juntos, entonces son llamados en ese momento los judíos, ¿sí? Entonces, uno es judío porque viene de la tribu de Judá, o uno es judío porque es parte o descendiente de aquellas dos tribus que compusieron el reino del sur. Eso tenemos que saber y tener bien en claro, porque si no, cuando decimos acá, no, son fiesta de los judíos, pero de pronto nos encontramos que en Levítico 23 están las 12 tribus, ¿sí? Entonces, son cositas, pequeñas cositas que o que son necesarias saberlas para poder comprender un poquito más la historia de nuestro pueblo. Decimos que por haber creído en Yeshua, entonces venimos a ser parte del pueblo del Eterno. Bueno, por ser parte del pueblo del Eterno no podemos entonces desconocer nuestra historia, no podemos desconocer, ¿sí? Estas cosas tan particulares que a nuestro pueblo le sucedieron. Entonces, ahora somos parte de un pueblo, debemos conocer, gente, lo que se profetiza acerca de este pueblo. Debemos conocer aún lo que le fue dado a este pueblo. Y en este caso, como estamos hablando de las convocatorias, ¿sí? En este día, ¿sí? En este segundo día de la convocatoria de Sukkot, entonces podemos entender también que nuestro Padre Celestial nos entregó las convocatorias, mal llamadas fiestas. Las convocatorias de pronto, y tenemos que entenderlo así por lo que proféticamente habla cada una de ellas, ¿sí? Las convocatorias, estas fiestas solemnes, estos tiempos señalados por nuestro Padre Celestial, se convierten para nosotros, para su pueblo, en un reloj profético. Y decimos reloj profético porque no sé si alguna vez escucharon la frase de que Israel, o mejor dicho, Jerusalén, o lo que suceda allí en Medio Oriente, ¿sí? Aquello es el reloj de Dios, el reloj profético de Dios. Entonces, gente, en convocatorias fueron dados o pasaron cosas maravillosas, ¿sí? La historia nos cuenta que, por ejemplo, ¿sí? En Pesaj, que es la primera convocatoria del ciclo de convocatorias del Eterno, en Pesaj, ¿sí? Murió Yeshua. Si leemos Levítico 23, y les invito por favor que ustedes lo lean y lo estudien desde allí mismo, encontramos que en ese mismo pasaje dice que el día 10 del mes primero, y encontramos que el Eterno le dice a Moisés que este será, o sea, comenzando el ciclo de convocatorias, el Eterno le dice, bueno, a ver, parafraseando aquello, ¿no? Los voy a sacar de Egipto. Se va a acabar su cautiverio, se va a acabar su opresión, o van a dejar de ser oprimidos por parte de los egipcios, y en este mes que los voy a liberar, este mes será el comienzo de mes para ustedes. Son cositas que nosotros no tenemos en claro, y que de pronto, ¿cómo marcamos el primer mes? ¿Cómo marcamos el primer día de ese mes? ¿Cómo sabemos que esto comienza? Bueno, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, encontramos en el verso 14 que el Eterno creó, ¿sí? que el Eterno creó las grandes lumbreras como la luna, el sol, ¿sí? y las demás constelaciones y cuerpos celestes, ¿sí? para determinar el día y la noche, para determinar tiempos, para determinar épocas, periodos de tiempo. Y encontramos algo, gente, tan desconocido para nosotros, pero tan necesario saberlo en este tiempo. El Eterno dice en el versículo 14 del primer capítulo de Génesis que el sol y la luna han sido creados para separar no solamente el día y la noche, sino para fijar estaciones, para determinar estaciones. Y esa palabra estaciones, lamentablemente acá en el hemisferio sur, en esta parte del mundo, ¿sí? Cuando alguien nos dice estaciones, lo primero, o cuando leo la palabra estaciones, lo primero que se me viene a la mente es, bueno, los ciclos del sol, ¿no? Donde tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Lo primero que nosotros pensamos, lo primero que se nos viene a la mente. Y es por esa razón
que es tan común para nosotros que lo dejamos pasar por largo. Pero sin embargo, la palabra estaciones en hebreo es la palabra moed. Y moed implica una cita, un tiempo señalado. Un tiempo señalado. Entonces de pronto nuestro Padre Celestial está diciendo que creó a las lumbreras para marcar tiempos, para fijar tiempos, para señalar tiempos, para que nos sirva a nosotros y entendamos, ¿sí?, que hay tiempos señalados por los astros. Entonces de ahí el pueblo hebreo sabe, nosotros lo estamos conociendo ahora, pero el pueblo del Eterno sabe que la luna nueva, la aparición de la luna nueva, o sea, el hecho de que la luna nueva, a ver, ¿cómo lo explico? Luna nueva, cuando hablamos de luna nueva, es la luna que no se ve, ¿sí? Cuando no hay luna, ¿sí? Cuando el cielo está oscuro, cuando no hay luna en el cielo, ¿sí? Porque está negra, no se ve. Entonces cuando esperamos 1 o 2 días, lo primero después que se alcanza a ver, cuando uno entra en ciertas aplicaciones, dicen, bueno, esta noche se va a ver a un 3%. Sí, a un 3% puede que se vea para un telescopio, ¿sí?, para algún binocular, pero para nuestros ojos ese 3% no se va a ver. Recién cuando dice que está a un 7%, ese 7% sí lo podemos ver, ese 7% sí lo podemos distinguir. Y es una pequeña astillita, ¿sí?, allí en el cielo. Bueno, esa pequeña astillita nos dice de que fue luna nueva. De que fue luna nueva. A ver si se entiende. La astillita nos confirma que fue luna nueva. Que anoche fue luna nueva. La primera astillita nos señala que ahora empezó a crecer. Ahora la luna ya está en la etapa en su fase de creciente, ¿no? Entonces cuando vemos la primera astillita sabemos que el mes comenzó, porque en la luna nueva el mes comienza. Entonces, en ese tiempo en Egipto, esa noche que no hubo luna, esa noche fue el día 1 del primer mes para el pueblo. Y de hecho el Eterno le dice, el día 10 de este mes, claro, parándonos en la luna nueva, 10 días después de la luna nueva, entonces ustedes me van a separar el cordero. Y le da las indicaciones del cordero. Al día 14, o sea, 10 días, 4 días después de ese día 10, donde el cordero es elegido, ¿sí?, al día 14, 4 días después, entonces era sacrificado el cordero. Gente, Yeshua muere en el mismo día. En el día 14 del primer mes, mes conocido como el mes de Nisan, al día 14 Yeshua muere. Como un reloj perfecto, ¿sí?, en tiempo y forma. Luego, Hatmasot nos habla de panes sin levadura. Una convocatoria que se llama Hatmasot, que tiene que ver con los panes sin levaduras, que eran cocinados sin levadura porque no había tiempo, porque había que salir a prisa de Egipto. Bueno, panes sin levadura nos habla de que Yeshua, ¿sí?, él no tenía nada leudado. La levadura nos habla del pecado. Yeshua jamás cometió pecado. Yeshua jamás cometió transgresión a la Torá. Por lo tanto, él fue nuestro pan sin leudar. No había levadura en él, no había pecado en él. ¿De qué nos habla Hatmasot? ¿De qué nos habla panes sin levadura? De su sepultura, del momento en el que de que él es sepultado. Primicias o primeros frutos, ¿no?, que es una convocatoria también, nos habla de la resurrección de Yeshua. 50 días después, Pentecostés, o Shavuot, la fiesta de las cosechas, nos habla de, históricamente vemos el cumplimiento cuando 50 días después de aquella Pascua, 50 días después de la muerte de Yeshua, en tiempo y forma, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, desciende sobre esos 120 que estaban juntos en el aposento alto. Y de manera que
todos lo vieron, de manera que todos, ¿sí? Porque era, recuerden, ¿vieron que cuando leemos, por ejemplo, y había partos, y había medos, y había, vieron todas las naciones que nombra? Claro, pasaba eso, no porque las naciones vinieran, no, sino que pueblo, parte del pueblo del Eterno, ¿sí? Que se había ido a vivir a las diferentes naciones, ¿sí? A las diferentes ciudades, ¿sí? Entonces, para estas convocatorias, como es Pesaj, como es Sukkot, ¿sí? Que es la convocatoria que estamos celebrando hoy, y aún la convocatoria de Shavuot, son convocatorias de peregrinación. Eso quiere decir que no importa el lugar a donde vivas, ¿sí? Se tenía que venir a Jerusalén, se tenía que venir al templo, porque se celebraban en torno al templo. Por esa razón es que en Shavuot, cuando el Espíritu Santo viene, había gente de todos lados, porque de todos lados tenían que venir, porque era una convocatoria de peregrinación, donde el pueblo, no importa dónde se encontrara, tenía que venir. Entonces eso de pronto sirvió como testimonio, ¿sí? A todos los que estaban presentes, de que aquello se había cumplido en tiempo y forma, se había cumplido aquello que venían celebrando desde hacía muchísimo tiempo. Hoy podían ver su cumplimiento histórico. De pronto la gente podía decir, hoy se está cumpliendo aquello. ¿Ah? Gente, y así tenemos, por ejemplo, ya lo hemos hablado en videos anteriores, yo les invito que lo puedan ver, por favor. Estamos hablando de estas 4 convocatorias, Pesaj, Hat Masot, Primicias y Shavuot. Estamos hablando de las 4 convocatorias, ¿sí? De primavera. Primavera porque estamos refiriéndonos al Medio Oriente, o sea, el hemisferio norte, ¿sí? Y sabemos que estamos a destiempo de acá. Entonces, en el Medio Oriente, en aquel tiempo, cuando se cumplieron aquellas 3 convocatorias, o en este periodo de tiempo que celebramos estas 4 convocatorias que ya pasaron, ¿sí? Nos habla de la primera venida de Yeshua, y son las convocatorias o las temporadas, ¿sí? De primavera. Ahora tenemos estas 3, 2 que ya pasaron y una que estamos celebrando, que es la convocatoria de Yom Teruah, Yom día, Teruah sonido, estruendo, algarabía, ¿sí? Grito, que se refiere al tiempo donde el shofar, ¿sí? Ese cuerno de carnero, es tocado para producir ese sonido de Teruah. ¿De qué nos habla Yom Teruah? Nos habla del día, gente, del día que Yeshua va a venir por su pueblo. Ese es el día escondido, el día y la hora que nadie conoce. Ese día es conocido como Yom HaKeseh, que tiene que ver con el día escondido, porque nadie sabe cuándo va a ser. Nadie sabe cuándo es luna nueva, si es hoy o es mañana. Luego, cuando yo podía ver la astillita, podía decir, ya ocurrió ayer entonces. Pero es un día y una hora que nadie conoce. Bien sabe, nosotros porque lamentablemente leemos el día y la hora que nadie conoce y nos quedamos con eso, ¿sí? Con lo que interpreto de la lectura. Entonces es el día y la hora que nadie conoce. Listo, si la Biblia dice que es el día y la hora que nadie conoce, se acabó. O sea, nadie lo conoce. No se sabe cuándo, no se sabe en qué temporada del año, no se sabe si de enero a diciembre, puede ser en cualquier momento, algo inminente, y no es así, gente. Las convocatorias las tenemos que entender con una mente hebrea, ¿sí? Con una perspectiva hebrea. Si no, cada nación la va a entender según su cultura. Pero recuerden que estas convocatorias fueron dadas para un pueblo. Nosotros hemos sido injertados en ese pueblo. Por lo tanto, la verdad que nos urge, ¿sí? Entender la perspectiva hebrea de la Biblia, de los profetas, de las convocatorias. Si no, gente, vamos a andar medio a destiempo, medios desincronizados, ¿sí? Con los anuncios proféticos de nuestro Padre Celestial. Entonces, para un hebreo, cuando vos le preguntás, ¿cuál es el Yom HaKeseh? ¿Cuál es el día escondido? ¿Cuál es el día y la hora que nadie conoce? Un hebreo te lo va a decir así rápido, sin pensarlo. Te va a decir Yom Teruah. En esa convocatoria. Esa convocatoria, ese es el día y la hora que nadie conoce. Pero sin embargo, miren, gente, cómo el desconocimiento, la ignorancia acerca de estas cosas nos llevan a pensar que puede ser cualquier día, cualquier momento del año. Y no es así. Entonces, ¿de qué nos habla Yom Teruah? Yom Teruah, Yom Kippur,
ahora voy a hablar, y Sukkot, estas tres convocatorias pertenecen a esta temporada. Pertenecen en el hemisferio norte a la temporada de otoño. Entonces estamos en plena temporada de otoño, ¿sí? En el Medio Oriente, en el hemisferio norte, esperando que un día estas tres convocatorias, ya sea la venida de nuestro amado Yeshua por su pueblo, Yom Kippur y Sukkot, tengan su cumplimiento pleno. ¿Tuvieron su cumplimiento histórico? Claro que sí, pero necesitamos que ahora ocurra su cumplimiento pleno. Y de hecho, esta convocatoria de Sukkot nos habla de la plenitud, y ya vamos para allá. Gente, Yom Kippur. Yom Teruah es ordenado por nuestro Padre Celestial que se celebre el primer día, por eso tiene que ver con el día escondido, por eso tiene que ver con el día y la hora que nadie conoce, con Yom HaKeseh, el día, ¿sí?, que está escondido. Porque nuestro Padre Celestial determinó que se celebrara el día 1, ¡wow!, por eso que había que estar expectante a la luna, el día 1 del mes séptimo. Y cuando hablamos del mes séptimo hablamos de un calendario hebreo, no hablamos de un calendario greco-romano como el que vivimos hoy, sino esto lo estaríamos celebrando allá por julio. Pero en el calendario hebreo esto cae en esta temporada, como será ahora, vemos que cae, ¿sí?, los primeros días de octubre. Entonces, el día 1 del mes séptimo debía celebrarse Yom Teruah. Entonces debía estar la gente expectante, ¿sí?, de la luna nueva, debía esperar aquel rayito de luz, aquella astillita de la luna que confirmara que el mes había empezado y que se daba inicio entonces al día 1. Bien, 10 días después de esa luna nueva, 10 días después de Yom Teruah, ¿sí?, nuestro Padre Celestial ordena que se celebre Yom Kippur. Yom Kippur tiene que ver con Yom día y Kippur expiación. Nos habla en la historia, nos habla de que cuando el pueblo, ¿sí?, celebraba una vez al año, lo hemos escuchado un montón de veces, cuando este sumo sacerdote, Aarón, ¿sí?, entraba con sus vestiduras reales, ¿sí?, vestiduras que se usaban una sola vez en el año, ¿sí?, eran confeccionadas para ese día, y después de ese día, ya vamos a hablar qué se hacía, pero entraba al lugar santísimo una vez al año. Solamente el sumo sacerdote entraba a ese lugar, al lugar santísimo. Y no sé si recuerdan ustedes, el tabernáculo estaba compuesto por el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba, ¿sí?, el arca del testimonio, el arca del pacto, ¿sí?, el arca de la alianza. Se encontraba allí donde la presencia del Eterno descendía en forma de nube, ¿sí?, en forma de niebla, descendía sobre ese lugar. Esa vez al año, esa única vez al año, para Yom Kippur, en el día 10 del mes séptimo, el sumo sacerdote entraba con la sangre del cordero, con la sangre del macho cabrío. Nos habla, gente, si leemos, ¿sí?, si leemos los primeros 5 libros donde viene todo el detalle, en ese día ocurrían tres sacrificios. Uno era un cordero que era para expiación de los pecados del sumo sacerdote, o sea, por él y para su familia, para poder celebrar esta ceremonia y él estar puro, él y los suyos. Y después se traían 2 machos cabríos, ¿sí?, dos cabras. El Talmud nos habla de que tenían que ser lo más similares posibles, ¿sí?, prácticamente idénticas. Entonces se echaban suerte sobre ellas. Una era la ofrenda o la expiación para Jehová, donde se la mataba, se degollaba el animal, se juntaba la sangre y esa sangre era derramada sobre la tapa del arca, y el otro era enviado vivo, ¿sí?, se decía que era para Azazel, porque era enviado vivo. El sacerdote ponía sobre la cabeza de esa cabra, ponía sus manos, impartía los pecados de todo Israel sobre ese macho cabrío y era enviado al desierto. Acá hay 2 versiones. Una versión dice que era simplemente enviado al desierto y el animalito se iba
sea, se sacaban, se llevaban los pecados de Israel fuera del campamento, ¿sí? Y otra versión dice que este animal era conducido por el desierto hasta un barranco y una vez llegado ahí se lo empujaba al animal y el animal obviamente por la caída y los golpes, ¿sí? Era muerto. Pero esto simbolizaba que el pecado era llevado fuera del pueblo. Y la sangre del otro macho cabrío era para expiación, era para que el Eterno perdonara, ¿sí? Al pueblo. ¿Y por qué debía hacerse esto? Porque el Eterno lo había ordenado así. Una vez que nuestro pueblo rompe el pacto, cuando Moisés sube al monte Sinaí y rompe el pacto, porque el pacto consistía de que ustedes me van a adorar a mí, solo a mí, no se van a hacer imagen de Dios alguno, no se van a inclinar a ellos, ni los servirán. Todo el pueblo accedió, todo el pueblo dijo, sí, sí, así lo vamos a hacer. Entonces el Eterno pone las condiciones, el Eterno dice, si yo erro, si yo rompo el pacto, que yo muera, pero si ustedes rompen el pacto, ustedes mueren. El pacto se rompió, el Eterno quiso consumir al pueblo, Moisés se metió en el medio, intercedió, el Padre perdonó al pueblo, pero el Padre dijo, hey, ustedes cada año, cada Yom Kippur, cada día 10 del mes séptimo, ustedes me van a presentar sangre para que no se olviden nunca que me están debiendo, para que jamás se olviden que me deben sangre, que se debe pagar esto. Y que fue lo que terminó pasando con Yeshua, cuando Yeshua viene a hacer ese sacrificio, esa expiación a Jehová, y su sangre es derramada sobre la tapa del propiciatorio. Digo esto por si ustedes han escuchado o encuentran por ahí el video de Ron Wyatt, cuando en el año 1982, ¿sí? Encuentra, después de que es movido por el Eterno a buscar el arca, y la encuentra precisamente debajo. Esto gente, queda a criterio de cada uno. Yo debo creerlo. ¿Por qué yo debo creerlo? Porque la Biblia así lo enseña. Nuestro Padre Celestial dijo, ustedes me traen el arca, ustedes me traen la sangre, y la sangre sí o sí no puede ser derramada en ningún otro lugar, sino sobre la tapa del propiciatorio. Cuando es derramada, o sea, cuando haya sido derramada ahí, yo voy a perdonar los pecados del pueblo. Gente, Yeshua vino a ratificar el pacto, Yeshua vino a renovar el pacto. ¿Sí? Y de hecho sabemos que a partir del sacrificio de Yeshua nosotros hemos sido redimidos, hemos sido comprados, Yeshua pagó el precio. Ahora somos de Dios, para Dios. ¿Sí? Y esto no puede haber sido, escuchen esto, no puede haber sido si la sangre de Yeshua cayó simplemente en tierra y allí se quedó. ¿Sí? La Biblia nos habla de que había sacrificios donde la sangre era tirada en tierra y allí quedaba. Pero la sangre de este macho cabrío, que debía ser presentada justamente en Yom Kippur, no podía caer en ningún otro lugar que no fuera sobre la tapa del arca. Entonces, cuando vemos el video del encuentro del arca por Ron Wyatt, vuelvo a decir, año 1982, este hombre, Ron Wyatt, encuentra el lugar, encuentra el pozo, el hueco en la roca, donde allí eran insertadas los palos, ¿sí? Los maderos, donde aquellos eran crucificados, eran clavados allí, ¿sí? Y encuentra, gente, vieron que la Biblia nos relata de que en ese momento, cuando Yeshua expira, ¿sí? Entrega su espíritu, cuando Yeshua muere, la Biblia nos dice que el día se puso como noche, hubo un eclipse, ¿sí? El sol fue tapado y ocurre un terremoto. Ron Wyatt encuentra esa grieta, sigue esa grieta, encuentra sangre seca, que en este video también nos habla de cómo esa sangre fue sacada, raspada y analizada. Wow, y esto es tremendo. Y encuentra cómo esa sangre seca que corrió por toda esa rajadura, por toda esa grieta, cae en el preciso lugar. ¿Ustedes pueden imaginárselo? Cayó arriba de la tapa del arca. ¿Por qué no hay noticias sobre esto? Gente, no las hay ni las va a haber hasta el día
que el Eterno determinó que tiene que aparecer ese video, que tiene que hacerse público esto. Yo se los dejo ahí, los invito a buscar, por favor. Amor, vos sí ¿lo podés agregar en los comentarios acá? ¿El enlace de ese coso? Sí. Ok. El enlace de este descubrimiento por Ron Wyatt del arca, se lo vamos a poner acá en los comentarios, para que luego usted vaya y entienda un poquito lo que le estoy diciendo, y la verdad que no puede haber sido de otra manera. ¿Ah? Es importante que usted sepa esto también. Gente, no hay nuevo pacto, no hay pacto renovado, no hay perdón de los pecados, no hay redención para usted si la sangre de Yeshua no caía o no cayó sobre la tapa del propiciatorio. Tenía que ser así. Así lo determinó nuestro Padre Celestial y así ocurrió, y lo vemos entonces en el testimonio de Ron Wyatt. Y por último, entonces 15 días después, y acá lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 23 del libro de Levítico, encontramos esto, miren esto. Habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días de este mes séptimo, entonces, el día 1 del mes séptimo, el Padre ordena Yom Teruah. Al día 10 del mes séptimo, el Padre ordena Yom Kippur, que tiene que ver con expiación, los que hablábamos recién. Y el día 15, o sea, 5 días después de Yom Kippur, nuestro Padre Celestial determina que su pueblo celebre esto. Habla a los hijos de Israel. Cuando dice habla a los hijos de Israel, está refiriéndose a las 12 tribus, a todo el pueblo completo. Y dile, a los 15 días de este mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. En el video yo pongo convocatoria de Sukkot. Sukkot es plural de Sukkah. Sukkah nos habla de tabernáculos, nos habla de tienda, nos habla de choza. Aquí en Argentina sería como una choza, donde uno con ramas y palos arma una chocita. ¿Se acuerdan cuando nosotros éramos chicos, íbamos al colegio? Uy, gracias cielo. Hay gente se acaba de poner, entonces, mi esposa acaba de poner el enlace, ¿sí? Que los va a llevar entonces al testimonio de Ron Wyatt cuando encuentre el arca. Por favor, mírenlo, por favor, difúndanlo, coméntenselo a otros, porque es necesario que sepamos esto. Es necesario como pueblo del Eterno que sepamos esto, porque esto está marcando tiempos, gente. Vuelvo a decir, todo lo que ocurre marca tiempos, todo lo que ocurre nos pone, nos para, ¿sí? En el trazo profético de Dios para no andar desalineados con Él. Bien. Sukkah, entonces, ¿qué es una sukkah? Era una chocita. Era una chocita donde se armaban con palos y con ramas de palmeras. Ramas de palmeras porque era obviamente el árbol que abundaba en aquel tiempo en el desierto. ¿Cuándo es celebrado esto, gente? ¿O cuándo nuestro Padre Celestial nos habla de esto o le habla a nuestro pueblo acerca de esto? En su peregrinación por el desierto. Mientras peregrinaron en el desierto antes de entrar, ¿sí?, a la tierra prometida de mano de Josué, entonces nuestro pueblo, ¿sí?, cada 15 días, o mejor dicho, al día 15 de este mes séptimo, ¿sí? Recuerden que ellos peregrinaron 40 años en el desierto, o sea que durante 40 años, cada día 15 del mes 7, ellos construían, ¿sí?, esta sukkah. Construían esta tienda, esta choza, con ramas, con ramas de palmera, con ramas verdes o secas de palmera, las que podían encontrar y sacar de los árboles de la región. Gente, ¿de qué nos habla Sukkot? Nosotros hoy, por ejemplo, bueno, nosotros no, pero el mundo, ¿sí?, el mundo todo, se puede decir, que considera que el 25 de diciembre
nació Yeshua. Pero sin embargo, si buscamos, y escuchen lo que les digo, si buscamos y si rascamos un poquito nomás la historia, no hace falta ir demasiado profundo en esto, si buscamos un poquito nomás en la historia, nos vamos a encontrar que el día 25 de diciembre, ese día 25 de diciembre, nace Tamuz. ¿Quién es Tamuz? El hijo de Semiramis y el hijo de Nimrod. Ojo con eso. A Tamuz se lo consideraba el dios Sol. Para ese tiempo, y miren lo que la historia cuenta, para ese tiempo Nimrod ya había muerto. ¿Qué le dijo Semiramis? ¿Qué le dijo Semiramis a la gente? Semiramis obviamente se convirtió como en un ser adorado, ¿sí? por la gente de aquel entonces. Entonces Semiramis, ya que su marido, Nimrod, había fallecido, Semiramis dijo que el sol, ¿sí? la había fecundado, que el sol la había hecho concebir, que su marido, ¿sí? se había como encarnado o reencarnado en el sol. Por lo tanto, su marido desde el sol la fecunda y tiene un hijo y es llamado Tamuz. Y Tamuz fue conocido como el dios Sol. Tamuz nació el 25 de diciembre, gente. Yeshua no puede haber nacido ahí, obviamente. El 25 de diciembre no hay convocatorias. ¿De qué nos habla Sukkot? De tabernáculo. ¿De qué nos habla tabernáculo? ¿A qué proyecta? O sea, ¿qué nos dice la convocatoria de Sukkot? El día que Yeshua iba a venir y se iba a tabernaculizar. El día que Dios mismo, en forma de humano, ¿vieron esa canción que dice? No me la acuerdo. Mas Dios a lo sumo descendió y su infancia, para que ante su autoridad toda rodilla se doble. Nos habla de cuando Dios deja su gloria, deja su eternidad y se encarna en Yeshua. De eso nos habla la fiesta de los tabernáculos. Cuando Dios se hizo tabernáculo, cuando Dios vino a habitar entre su pueblo. ¿De qué nos habla Sukkot? ¿De qué nos habla la historia de aquel Sukkot que se celebraba en el desierto? Y por eso eran ramas, para que entre las ramas se pudieran ver las estrellas, para que entre las ramas se pudiera ver el firmamento, para que entre las ramas se pudieran ver las constelaciones del Eterno. Y para que entre las ramas su pueblo pudiera ver de que Dios no los desamparaba, de que Dios aún 40 años vagando en el desierto, nunca los dejó ni de día ni de noche, sino que los acompañaba en todo el viaje. Entonces, gente, en tabernáculos, un día de tabernáculos, Yeshua vino y nació. Dios vino a habitar entre su pueblo. Dios vino en forma de hombre, ¿sí? Como un ser humano, a habitar entre su pueblo. Esto es muy importante, gente. Estos hechos profundos y marcados de la historia bíblica no pasaron en cualquier día, no pasaron en cualquier momento, ¿no? Sino que pasaron en convocatorias, porque en convocatorias, cuando una convocatoria ocurre, ¿sí? Hay un portal celestial que se abre, porque es cuando su pueblo converge con nuestro Padre Celestial. El Padre determina un tiempo de cita, el Padre determina un tiempo señalado, y cuando me presento, cuando estoy pendiente de la convocatoria y me presento delante de Él, gente, hay una convergencia, ¿sí? Me encuentro con mi Padre y mi Padre se encuentra conmigo. Hay un portal celestial que se abre. Y ese portal viene
a darte mayor entendimiento. Ese portal viene a llevarte a una mayor profundidad de su palabra, viene a descubrirte los misterios de su palabra, viene a quitarte el velo que no te deja ver qué es lo que hay detrás de la sola letra. Entonces, gente, es muy importante que nosotros tengamos presentes las convocatorias, porque las determinó para un pueblo, para su pueblo, para marcar el paso, para marcar el ritmo, ¿sí? Para marcar y señalar los tiempos, para tener idea en qué tiempo estamos. Eso es vital para su pueblo hoy, en estos tiempos, donde todo tiende a hacernos mirar para otro lado. Donde lo que estamos viendo hoy en la economía muchas veces nos hace mirar para el otro lado. Y cuando digo mirar para otro lado, gente, no viene otra cosa a mi cabeza, sino en el momento en que Pedro le dice a Yeshua, porque lo encuentra Yeshua caminando sobre las aguas, le dice, si eres tú, Señor, da la orden y que yo vaya. Jesús le dice, ven, y mientras él miraba a Yeshua, iba sobre las aguas caminando en dirección a Yeshua, pero cuando de pronto se desenfoca, mira para otro lado, porque se levantó viento y venía una ola grande, una ola que podía llegar a, no sé, él era pescador, él era un hombre que sabía, que conocía, por lo tanto, esa ola debe haber tenido un tamaño importante. Habrá temido por su integridad física, habrá pensado que se iba a ahogar o lo que sea. De pronto sacó la mirada de Yeshua, miró para otro lado y se hundió. Y Yeshua vino a su encuentro y lo salvó. Entonces hay muchas cosas hoy en día, gente, que nos están haciendo quitar la mirada de Yeshua. Hay muchas cosas que ponen en riesgo tal vez nuestra integridad física, moral, espiritual, lo que sea, pero que vienen a hacernos sacar la mirada de Yeshua, de aquel que dio su vida por nosotros, de aquel que vino a renovar, a restaurar el pacto, a darle continuidad al anhelo y el corazón de nuestro Padre Celestial. Estas convocatorias son, gente, para que no perdamos la mirada, para que no perdamos el rumbo, para que caminemos a un ritmo. ¿Ah? Tipo soldados, ¿no? Todos marcando el mismo paso. Los de adelante, los de atrás, marcando el mismo paso, yendo al mismo ritmo. Las convocatorias son para que como pueblo de Él no andemos perdidos, no andemos unos mirando para allá, el otro mirando para allá, uno caminando para el sur, el otro para el norte. Así está su pueblo hoy, pero Él está alineando su pueblo. Él está revelando a su pueblo, a todo su pueblo, acerca de las convocatorias. Porque nuestra vida debe girar en torno a las convocatorias. Entonces, ¿de qué nos habla Sukkot en el futuro? En el futuro nos habla de un reino milenial, en el futuro nos habla de cuando se terminen estos 6.000 años que Dios le dio al hombre, para que, como que le permitió al hombre gobernar. Y ustedes ya saben qué es lo que pasa cuando el hombre gobierna. Vemos los gobiernos que tenemos en el mundo hoy. Luego de 6.000 años, el Eterno dice, llega el fin del tiempo, llega el fin de una era y ahora comienza mi reino, donde Yeshua va a ser el rey, donde las naciones del mundo deberán adoptar o deberán caminar bajo el régimen de Yeshua, bajo el mando de Yeshua, bajo el reinado de Yeshua. De eso nos habla Sukkot, del día en que Yeshua regrese a su pueblo y se tabernaculice nuevamente. Hoy Yeshua vive en vos y vive en mí. Hoy en día vos y yo somos tabernáculos, somos Sukkah, somos una tienda, una cabaña donde Él puede habitar. Somos ese templo donde Él con su gloria vive y se manifiesta. Pero un día lo vamos a tener a Yeshua frente a frente, cara a cara.
De ese día nos habla Tabernáculos, el día donde Él nuevamente se tabernaculice, como lo hizo cuando nació. De esa manera va a venir, como rey, como león, va a venir y va a habitar entre su pueblo. Esto es precioso, gente. Sukkot nos habla también de la plenitud. Sukkot es la última convocatoria que cierra el ciclo de convocatorias. Sukkot nos habla, es la séptima convocatoria, el número 7 nos habla de algo completo, nos habla de algo pleno, de algo que alcanzó la plenitud. Y un día, gente, un día, dentro de no mucho tiempo, este Sukkot va a tener su cumplimiento profético. Y vamos a vivir en esa plenitud que yo lo he pensado tantas veces y me lo he imaginado y aún queriendo alcanzar con mi mente y llegar mucho más allá, aún así quedo pequeñito. Mi imaginación acerca de lo que va a ser aquello es pequeña, es nada, a comparación de lo que realmente va a ser. Ese reino milenial donde dice que las armas se convertirán en herramientas de trabajo, en herramientas de labranza. Donde un niño podrá estar con un escorpión, no me acuerdo si un escorpión o un león, donde el león se sentará con lo que hoy viene a ser su presa. En aquel momento no va a ser presa, sino que van a ser como amiguitos. ¿No? Donde nos dice que el león comerá hierba. Wow, la verdad que uno no puede imaginarse eso. Por eso van a ser los tiempos gloriosos que vamos a vivir como hijos del Eterno, como pueblo del Eterno. Y la Biblia nos dice que regiremos las naciones, porque las naciones tendrán que andar bajo los conceptos, los preceptos, la Torá de nuestro Padre Celestial. Y estaremos ahí para enseñarles Torá a las naciones, para enseñarles a las naciones caminar rectamente. Wow, gente, estamos viviendo tiempos gloriosos. Y nuestro Padre Celestial nos está enseñando, estamos aprendiendo, estamos en un tiempo, gente, de aprendizaje. Estamos en un tiempo donde estamos o tenemos que dejar de lado ideas preconcebidas, donde tenemos que dejar de lado paradigmas y dejarnos enseñar. Es un tiempo que tenemos que reaprender. Dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, porque muchas cosas las hemos creído mal, las hemos entendido mal. Y mientras uno crea mal, piensa mal, habla mal, ora mal. Necesitamos que Él nos guíe, necesitamos que Él nos enseñe, necesitamos que Él nos guíe, como dijo Yeshua, Él los guiará a toda verdad. Y si no dejo que el Espíritu Santo me enseñe su verdad, entonces voy a creer mal, pero necesitamos creer bien, hablar bien, pensar bien, caminar bien, bajo la guianza del Eterno, según lo que el Eterno ya determinó. Porque si no vamos a andar como hemos andado durante más de 2000 años, cruzados con el Eterno, cruzados, Él yendo por un camino, nosotros yendo por otros, y así nos ha ido. Vemos hoy y es un desastre. La religión hoy es un desastre. Necesitamos dejar un poco la religión y caminar según lo que Él determinó, tener una conducta de vida, tener un estilo de vida, que mi vida sea un testimonio vivo de que creo en Yeshua, de que he rendido mi gobierno a su gobierno, de que he rendido mi vida a su gobierno, porque eso nos identificará del resto. Aquel que rinde su vida,
sus sueños, sus planes, sus ideales a Dios, para ahora vivir según sus ideales, sus normas, sus decretos, sus estatutos, lo que Él mandó. Entonces eso determinará que soy hijo de Él, porque vivo como Él determinó. Sí, gente. En estos días, entonces, hoy es el segundo día de esos 7 días de la convocatoria de Sukkot, 5 días más y esta convocatoria estará cerrando, y luego nos queda una brecha de tiempo, ¿sí?, para comenzar nuevamente en sí el ciclo de convocatorias para Pesaj del 2025, allá por marzo, abril. Pero en este tiempo de Sukkot, nuestro Padre Celestial, no es que termina la convocatoria y listo. No, en este tiempo seguramente el Padre te va a hablar, te va a guiar, te va a mostrar el camino por el que tenés que andar. Te va a dar las pautas, ¿sí?, a seguir durante este tiempo, ¿no?, entre convocatorias, para que alinees tu caminar, para que alinees tu forma de pensar, para que alinees tu vocabulario al sistema del reino de los cielos. Para que cuando comience el ciclo entonces de nuevo de convocatorias en Pesaj, ya estés, por tu obediencia a lo que Él te manda en este tiempo, ya estés en condiciones de ascender un nuevo escalón, de ascender a otro nivel de entendimiento, de conciencia, de relación con nuestro Padre, para poder caminar a tiempo con Él, sincronizado con Él. Así que, gente, en estos días que faltan, estemos pendientes, atentos a lo que nuestro Padre Celestial nos hable, nos guíe, nos muestre, nos enseñe, porque te vuelvo a decir, y recuerda este pasaje, Salmos 32:8, te haré entender, te enseñaré el camino por el que tienes que andar, sobre ti voy a fijar mis ojos. Así que atentos, Padre, atentos, gente, porque nuestro Padre nos va a marcar el camino para no desviarnos. Gente querida, el Eterno los bendiga, el Eterno los guíe, los guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de sus vidas, de su familia, de su entorno. Sean luz en ese lugar y los guarde, ¿sí?, en esa dimensión de Shalom, para que aún con las malas noticias que podamos tener de este mundo, tu caminar esté intachable, firme en lo que el Eterno te marque. Abrazos gigantes, nos vemos de acá 7 días, si el Eterno así lo permite. Bendiciones, gente, nos vemos. Chao, chao, chao.